Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización de la Asociación Carrasca pues su invitación a través de sus directivos, Marta y Saúl, a poder dar una conferencia. Es decir, normalmente mis alumnos no me piden que les dé clases si no están obligados, por eso pues me hace bastante ilusión. Entonces, bueno, yo soy Santiago Benito Sáez, del Departamento de Ciencia y Tecnología aplicadas a la Ingeniería Agrícola. Entonces, la conferencia que vamos a abordar es desacidificación málica. Entonces, los objetivos de esta conferencia son, en primer lugar, conocer el significado tecnológico de la fermentación maloláctica. Es decir, no tanto el significado microbiológico que aparece en todos los libros, sino el que sería de tecnología de los alimentos. Lo más interesante para vosotros, quizás sea el segundo punto, tener una idea de cómo realizar y controlar un proceso de fermentación maloláctica. Y luego una segunda parte de la conferencia que va a tratar acerca de conocer el empleo del género Schizosaccharomyces como alternativa a la fermentación maloláctica. Simplemente es una alternativa que recientemente ha sido aprobada por la Organización Internacional de la Vid y el Vino y pues para darla a conocer. Y por último, pues conocer unas nuevas tendencias del uso del género de Schizosaccharomyces distintas a la desacidificación y que pues poco a poco van cogiendo cuerpo en lo que es en el mundo de la enología. En primer lugar, vamos a empezar con lo que es la definición de la fermentación maloláctica, quizá desde un punto de vista bioquímico, que es la transformación a través de unos microorganismos, que son bacterias lácticas. Ya veremos más adelante cuáles son las dos especies que se utilizan, de un ácido diprótico, es decir, que contiene dos grupos ácidos, observarlos aquí, están marcados en rojo, el ácido málico, L negativo, en ácido láctico, a través de una descarboxilación. Entonces, pues el significado teórico es la transformación de 100 gramos de ácido málico en 67,2 gramos de ácido láctico y con la liberación de 32,8 gramos de CO2. Yo, desde el punto de vista de tecnología de los alimentos, pues preferiría definirlo de esta otra manera, que es la definición que tenéis aquí abajo, y es a lo que os vais a enfrentar vosotros el año que viene cuando estéis en una bodega, que es obtener una desacidificación málica al menor coste en color, acidez volátil y gusto. Es decir, es un proceso el cual vamos a tener unos efectos colaterales o vamos a pagar en parámetros de calidad. Las ventajas de la fermentación maloláctica pues son, en primer lugar, lograr una estabilización biológica. Es decir, observar lo que figura aquí en una botella, que está turbia. Simplemente esto es que ha sucedido una fermentación maloláctica no controlada en una botella. No se ve bien aquí, pero el corcho ha salido disparado. Entonces, pues una de las primeras ventajas que es obtener un producto estable, que no va a dar problemas posteriormente en su embotellado. Segundo, es conseguir una mejora en el balance organoléptico, es decir, un vino duro o muy acerbo, de mucha acidez, pues se va a ver esta reducida, debido a que, como os he dicho, el ácido málico pues contiene dos grupos ácidos y el ácido láctico únicamente uno, por lo que el ácido láctico es un ácido más suave que el málico y más agradable al paladar. Obtendremos mayor complejidad aromática, es decir, van a aparecer otros compuestos volátiles que en cantidades razonables pues contribuirán a la complejidad aromática. Es decir, estos van a provenir del metabolismo de bacterias lácticas. Y por último, bueno, una estabilidad del color, es decir, una vez que esté estabilizado ya en la botella, pues no perderemos color de una forma rápida o alarmante. Sin embargo, hay una serie de desventajas que tenemos que conocer y tratar de evitar o de disminuirlas en la medida de lo posible. Entonces, en primer lugar, se nos va a producir un incremento en la acidez volátil, que es uno de los principales parámetros de calidad de los vinos. Se puede producir un consumo de azúcares residuales hacia metabolitos indeseables, por lo que tendremos que tener cuidado. Formación de sustancias nitrogenadas, que incluso pueden llegar a ser tóxicas, como es el caso de las histaminas o de las aminas biógenas, que está actualmente pues, a pie de día con la seguridad alimentaria. Formación de una serie de compuestos volátiles del metabolito de las bacterias lácticas que, si se forman en cantidades excesivamente elevadas, como es el lactato de etilo o el diacetilo, pues en vez de tener vino, pues casi tendríamos un queso o un yogur. Es decir, luego una pérdida de color y luego lo que más vais a tener que controlar, riesgo de desviaciones indeseables, especialmente
si hay un pH elevado. Entonces el técnico pues siempre va a tener que realizar este proceso o esta operación con especial cuidado. Es decir, todo esto que hemos visto aquí, de estas desventajas, pues tenemos que saber pues cómo tratar de paliarlas. Las principales desviaciones que se nos pueden producir si tenemos especialmente un pH excesivamente elevado es que las bacterias lácticas, en vez de emplear como sustrato lo que es únicamente el ácido málico, empezarán a utilizar otros sustratos, como pueden ser azúcares que hayan quedado de la fermentación alcohólica, glicerina, ácido tartárico, ácido cítrico, histidina y ácido sórbico. Entonces, por ejemplo, los azúcares, por el metabolismo de las bacterias lácticas, pues podrían evolucionar hacia ácido láctico, pero también hacia ácido volátil. Es decir, podríamos llegar incluso a tener un picado láctico y obtener un vinagre en vez de vino. La glicerina pues puede evolucionar por parte de estas bacterias lácticas hacia ácido acético, ácido propiónico y acroleína, que podría producir amargor en el vino. El ácido tartárico, pues en casos muy graves, se podría producir una quiebra tartárica y se incrementaría también el acético, es decir, se picaría el vino. Ácido propiónico, butírico, hidrógeno, es decir, todos compuestos indeseables. El cítrico, que generalmente está en todos los vinos, en cantidades pues en torno a 0,3 gramos, 0,5 gramos, también podría ser consumido por las bacterias lácticas y producir acético, acetoínas y diacetilo. Y la histidina, que es un aminoácido, podría ser, si no utilizamos cepas seleccionadas, evolucionada hacia estamina. O sea, que es una amina biógena y pues tiene un especial riesgo, sobre todo para las personas alérgicas. Y por último, el ácido sórbico, pues que es un conservante, pues en caso de estar en el vino, pues podría evolucionar hacia geraniol, con un importante impacto, sobre todo olfativo. Entonces, los resultados prácticos de todos estos conceptos teóricos que os he comentado, pues serían, en la teoría, pues la pérdida en acidez total de 0,34 gramos litros de la acidez total para 1 gramo litro de ácido málico. Es decir, disminuiríamos 1 gramo litro de ácido málico, lo cual disminuiría en acidez total 0,88 gramos litro, pero ganaríamos 0,55 gramos litro de la producción de ácido láctico. Balance total, pérdida de 0,34 gramos litro por gramo de málico. Entonces, ahora lo que voy a decir simplemente es la variación o cómo va a variar el vino siempre que realicemos una fermentación maloláctica, al menos en estos parámetros, para los vinos que normalmente tenemos aquí en España o en nuestra zona, o de la zona donde provengo yo. Más o menos nos movemos en niveles de 2 gramos litro de ácido málico. Esto, desde el punto de vista práctico, va a suponer que vamos a tener una pérdida de acidez total en torno a 0,6 gramos litro, expresada en tartárico. Siempre vamos a tener un incremento del pH en torno a 0,1, 0,2, y la acidez volátil, pues por desgracia siempre se nos va a incrementar en torno a 1/10. Y pérdida de intensidad de color en torno a un 25%, 20%. Entonces, acordaros que siempre pues vamos a pagar en estos factores el proceso de estabilización de la fermentación maloláctica. Pero acordaros que os estoy hablando para contenidos de 2 gramos litro. Si tuviéramos 5 gramos litro de málico o vinos de ese tipo, que serían ya más complicados, si realizáramos una fermentación maloláctica, pues podríamos obtener incrementos de acidez volátil, ya no de 0,1 o 1/10, sino de 2/10. Entonces, pues tendríamos que valorar si merece la pena eso o podemos utilizar otras alternativas. Por supuesto, pues aparecerán otros compuestos volátiles, si hacemos un perfil de compuestos volátiles como el diacetilo, acetoína o butilenglicol, que son más del metabolismo bacteriano que no del de levaduras. Entonces, bueno, aquí tenéis, os he preparado un ejercicio que es sobre todo a lo que os vais a tener que enfrentar vosotros cuando empecéis a trabajar como enólogos o como técnicos de calidad en la industria enológica. Entonces es ver de alguna manera todos estos conceptos teóricos que hemos visto, pues cómo se enfrenta el enólogo o el técnico de calidad todos los días a la hora de tomar una decisión. Entonces aquí simplemente os he puesto una serie de análisis pues de vinos normales que alguna vez pues yo los he tenido delante de mí y tenemos pues una serie de parámetros. Ahora lo vemos todo en negro, pero después de las nociones que os he dado, si las habéis asimilado, aunque hemos tardado muy poco tiempo y por eso os voy a ayudar,
pues lo tendríais que ver de la siguiente manera. La pregunta es si sería recomendable realizar la fermentación maloláctica en los siguientes vinos. Entonces yo simplemente os doy una posible solución de cómo el técnico pues lo tiene que ver con sus conocimientos a la hora de valorar si lo va a someter o no. Entonces os he dicho que antes os iba a preguntar a algunos, pero bueno, ya lo resuelvo yo. Entonces tenemos el primer vino, no sé si podéis ver bien todos los factores, aunque he puesto en grande los más relevantes, que yo aquí pues en su día le puse apto para realizar una fermentación maloláctica. Entonces vemos que tenemos una acidez volátil moderada de 0,38. Claro que la acidez volátil a partir de 0,5 en un vino joven pues se considera ya que es un vino pues con la calidad un poco devaluada. Una acidez total de 6,5, un pH de 3,3, pues bueno, correcto, un poco más bajo de 3,6. Tenemos ácido málico 1,4, pues tendremos que tratar de eliminar eso para evitar que eso suceda en la botella. Los contenidos en sulfuroso libre y total pues bueno, son de 9 y más o menos 40, cual pues bueno, son valores normales al final de una fermentación alcohólica. Grado alcohólico 12,83, azúcar de reductores por debajo de 2 gramos litro, intensidad de color 9, nitrógeno total 150, glicerol 6,2 y prácticamente no tiene ácido cítrico. Bueno, pues este es el ejemplo de un libro, un ejemplo de libro de un vino que sería apto para realizar una fermentación maloláctica y todo sería positivo. Sin embargo, fijaros que tenemos el vino número 2. Tenemos una acidez volátil pues muy atractiva, en torno a 0,2, es decir, muy baja. Este vino pues tendría un alto valor añadido por este contenido. El pH pues no nos gusta tanto, está ya acercándose. Y fijaros, ácido málico no tenemos más que 0,4. Caso anterior pues teníamos 1,4. Los niveles de sulfuroso libre bajos, por debajo de 10. Grado alcohólico por encima de 14. Azúcares reductores tenemos 5,2. Acordaros que un vino se considera dulce cuando tiene, o un vino seco se considera seco cuando tiene menos de 5 gramos litro. Entonces aquí estaríamos justo en la frontera. La intensidad de color, pues bueno, sería un parámetro aquí de bastante calidad, el que fuera un 12, por encima de 10. Nitrógeno total, pues relativamente bajo. El ácido cítrico, 0,5, pues un poquito elevado. Entonces tendríamos que ser conscientes, en este caso el técnico, de si hacemos la fermentación maloláctica, pues deberíamos controlarla, pero con lo que os he dicho antes, tenemos que ser conscientes de que la acidez volátil va a subir. Vamos a perder esta acidez volátil tan atractiva. Y con un pH tan elevado, seguramente pues el cítrico también va a ser atacado, aunque no lo he señalado aquí, y por supuesto los azúcares reductores. Entonces el perfil del vino puede cambiar desde el punto de vista de calidad totalmente. Entonces pues habría que pensárselo. El siguiente vino, pues sobre todo ahora, está, pues por las normativas legales, se está reduciendo muchísimo lo que es el contenido en anhidro sulfuroso. Entonces, por ejemplo, alguna de las alternativas es el ácido sórbico. Entonces, por ejemplo, fijaros que este vino contiene ácido sórbico. Si un vino contiene ácido sórbico, yo lo debo saber, porque si realizo una fermentación maloláctica, estos 200 miligramos litro van a pasar a geraniol. Entonces ese vino va a quedar marcado ya de por vida, con este impacto olfativo. El segundo vino, pues vemos, el vino cuarto, pues vemos ya que tiene una acidez volátil pues en torno cerca de 0,6. Esto para un vino joven pues ya es un poco alarmante que esté un poco por encima de 0,5. Claro que tenemos el sulfuroso total en torno a 100. Esto para un vino joven significa que algo raro ha pasado durante la fermentación. Es decir, se ha combinado muchísimo anhidro sulfuroso. Entonces, pues bueno, aquí de ácido málico sabemos que tenemos en torno a 2 gramos litro. Entonces yo sé que si aquí hago una fermentación maloláctica, si te estoy ahora casi en 0,6 gramos litro de acidez volátil, seguramente pase a 0,7 o incluso algo más. Y el vino quinto, fijaros que tengo una acidez volátil ya de 0,5 en el límite, un pH muy elevado, un color pues muy atractivo, que sería una intensidad de color de 12, y tengo un nivel muy elevado de glicerina. Pues tenemos que saber que con un pH de 4 pues tendremos que hacer la fermentación maloláctica con bastante cuidado. Acordaros que una de las posibles desviaciones era que las bacterias lácticas pues se nutrieran, aparte de que está aquí el azúcar a 5,1, el ácido málico algo bajo, pues se podría nutrir también del glicerol y pues producir acroleína o incremento de acético. Y por último el vino 6, que esto seguramente, pues sobre todo desde el norte de España, en muchos sitios, os tocará vivirlo continuamente. Todos los parámetros prácticamente son ideales, pero fijaros que el contenido de nitrógeno total
es superior a 1000 miligramos litro. Y os he dicho que uno de los riesgos que puede haber es la producción de las aminas biógenas si se realiza un proceso de fermentación maloláctica. Entonces yo, por ejemplo, pues en este caso, con tanto contenido en nitrógeno total, pues seguramente yo, bueno, no lo pondría que no fuera apto para hacer una fermentación maloláctica, pero seguramente utilizaría o trataría de utilizar alguna cepa seleccionada que no produjera aminas biógenas, para evitar problemas pues con terceros países que tienen límites legales de las aminas biógenas. Vale. A continuación os pongo una serie de factores limitantes de la fermentación maloláctica, sobre todo si queremos producirla, pues si la temperatura es inferior a menos de 16 grados, pues es posible que tengamos problemas a la hora de arrancar. Si el pH es inferior a 3 o en torno a 3, pues va a ser muy complicado que comience también. Y si los contenidos en sulfuro soluble son mayores de 10 miligramos litro, seguramente tendremos problemas para arrancar también. O si el total es mayor de 100 miligramos litro. Entonces, siempre que querramos empezar un proceso de fermentación maloláctica, pues tendremos que tratar de jugar con estos factores. Es decir, pues no sulfitar, y si el pH, por ejemplo, lo tenemos muy bajo, pues tratar de incrementar como podamos pues un poco la temperatura. Es decir, si no podemos a 20 grados, pues por lo menos a 18. Y pues en última instancia, si tenemos muchos factores que sean limitantes, pues podemos optar, por ejemplo, por inocular una bacteria láctica. A continuación vamos a ver las bacterias lácticas que realizan la fermentación maloláctica. Entonces vamos a ver aquí las dos especies que existen. Entonces tenemos por un lado Lactobacillus plantarum y por el otro lado Oenococcus oenos, o antiguamente llamado Leuconostoc. Entonces vamos a ver las características que tiene cada uno y luego pues llegaremos a la conclusión de cuándo se debe aplicar cada uno o cuándo es más conveniente aplicarlos. Entonces vemos que el Lactobacillus plantarum es homofermentativo. ¿Qué significa esto? Significa que únicamente se nutre o va a metabolizar lo que es el ácido málico. Entonces todos esos sustratos que hemos visto que en posibles desviaciones podían ser consumidos, pues como los azúcares, el glicerol o demás, pues en principio no serían fermentados por esta bacteria. Entonces sería pues una fermentación limpia desde el punto de vista teórico, únicamente málico, aláctico y CO2. A bajo pH, es decir, pues podría realizar en un vino con un pH de 3 se podría realizar perfectamente la fermentación maloláctica, ¿no? Sin embargo, pues son sensibles al anhidro sulfuroso y también son sensibles a niveles de alcohol por encima de un 8% en volumen. Luego tenemos la otra bacteria láctica, que es la especie Oenococcus oenos, que es heterofermentativa. ¿Qué significa esto de heterofermentativa? Es decir, que no solo va a consumir lo que es el ácido málico. Es decir, si se encuentra azúcares residuales, si bajo determinadas condiciones el pH es muy elevado, pues quizá puede utilizar otros sustratos, por lo que la fermentación no sería tan limpia, como en el caso de si fuera homofermentativa. Es sensible a bajo pH, es decir, si tenemos vinos con pHs muy bajos, vamos a tener pues problemas o va a ser muy lento. Es también, igual que el anterior, sensible a anhidro sulfuroso y pues es más resistente al alcohol. Es decir, no es que sea resistente totalmente al alcohol, pero sí hasta niveles quizá pues del 15%, 14,5% en alcohol. Entonces esto nos tiene que dar las ideas para saber cuándo debemos aplicar una especie u otra. Entonces, basándonos en estas 4 ideas de que uno es homofermentativo, otro es heterofermentativo, sensible al alcohol y resistencia al alcohol. Todo esto, si pudiéramos elegir, ¿cómo elegiríamos nosotros nuestra fermentación? ¿Homofermentativa o heterofermentativa? Muy bien, Saúl. O sea, utilizaríamos homofermentativa, es decir, lo único que quiero es que se consuma el ácido málico y, por ejemplo, pues otros factores como azúcares o demás, no. Y así no me producirán lo que es metabolitos secundarios indeseables. Luego veremos por qué no se utiliza tanto el Lactobacillus plantarum, aunque desde el punto de vista teórico sería el ideal. Entonces, si es sensible al alcohol, ¿en qué momento lo inocularíamos? Por ejemplo, Saúl o Marta, si estás al lado. A partir de 8% en alcohol ya no va a poder funcionar. Entonces debería ser en mitad o al principio de la fermentación. Acuérdate también que es sensible al anhídrido sulfuroso, pues tendríamos que evitar también adicionar mucho anhídrido sulfuroso. En cambio, bueno, aquí hay una gráfica donde se representa lo que es la densidad de un vino, es decir, que representa el contenido azucarado y su descenso durante la fermentación alcohólica. Entonces vemos, como ha dicho Saúl, que la aplicación ideal pues sería
antes de que comience el consumo o la producción de etanol. Entonces, en ese momento lo adicionaríamos. Podrían trabajar siempre que el sulfuroso no fuera muy elevado y antes de llegar a un nivel de 8% de alcohol podrían haber degradado todo el málico hacia láctico. Luego tenemos la otra alternativa, que es el Enococcus oenus, que hemos visto que es heterofermentativo. Entonces, a toda costa deberemos evitar que se produzca un consumo de azúcares. Es decir, deberemos tratar de alimentarlo únicamente con ácido málico. Y tenemos la ventaja aquí de que es bastante resistente al alcohol. Entonces, esta, que es la que se utiliza clásicamente, o Enococcus oenus, deberemos emplearla una vez que la fermentación alcohólica haya terminado. Es decir, que tengamos pues una densidad en torno a 990 y sin azúcares residuales. Entonces, en ese momento, la probabilidad de que se produzca una desviación pues será mínima, porque únicamente se nutrirán de lo que es málico. Os he dicho antes que generalmente se utiliza la especie Enococcus oenus, nada más. Aquí tenemos la solución a la pregunta. Pues como ha dicho antes Saúl, sería lo ideal emplear el Lactobacillus, que tiene únicamente una fermentación homofermentativa. Entonces, en este caso, eso es porque hasta ahora pues nadie ha conseguido con éxito deshidratar lo que es un Lactobacillus y que sea viable en el tiempo. Entonces aquí simplemente por eso el Enococcus oenus es el que se utiliza tradicionalmente. Aquí os he puesto una serie de protocolos simplemente de reanimación de estos starters que se comercializan, y simplemente recordar que para que pueda tener lugar la fermentación maloláctica pues debemos tratar de conseguir una población de estos microorganismos en torno a 10 a la 6, 10 a la 7 unidades formadoras de colonia por mililitro en vino. Entonces aquí aparece representada simplemente la fermentación alcohólica, una fase de latencia en la que deberíamos inocular o dejar o facilitar el desarrollo de las bacterias lácticas autóctonas. Estas se desarrollaran, alcanzaran el 10 a la 6, 10 a la 7 y consumieran todo el málico. Y una vez consumido el málico, pues empezaría a decrecer su población, porque ya no tendría nutrientes. Entonces ahora otro factor que será de bastante interés para vosotros cuando empecéis a trabajar lo que es en la industria enológica. Todo pues deberéis ser capaces, como hemos dicho al principio de la conferencia, de saber cómo controlar una fermentación maloláctica. Entonces, os digo que hay una serie de controles de calidad de la fermentación maloláctica, pues yo los distingo en dos familias. Unos al principio, para evaluar si vamos a tener dificultades de comienzo, y otros para evaluar lo que es el correcto desarrollo. Entonces, para evaluar dificultades al comienzo, pues deberíamos ver los niveles de sulfuroso libre y total. Es decir, acordaros, si el sulfuroso libre está por encima de 10 miligramos litro, pues quizá tengamos problemas para que empiece. Azúcares residuales, pues debemos tratar pues de que sean lo más reducidos posibles. Es decir, generalmente pues tratar de que esté por debajo de 2 gramos litro, para evitar que las bacterias lácticas empiecen a consumir otros sustratos distintos del ácido málico. Y el grado alcohólico pues no sea excesivamente elevado para que nos inhiba a las bacterias. Y para evaluar durante el desarrollo, pues tendremos que evaluar la disminución del ácido málico para ver si estamos teniendo éxito, es decir, si hemos hecho una inoculación o si estamos esperando que empiece una fermentación maloláctica. La acidez volátil, pues para evaluar lo que es la calidad del proceso que estamos realizando. Entonces, aquí os pongo una serie de ideas de cómo controlar la desadificación málica en una fermentación maloláctica. Entonces, pues bueno, os pongo aquí por el gusto. Pues ya os he dicho que en la fermentación maloláctica se produce láctico, pero también se produce CO2. Entonces, si nosotros somos capaces de percibirlo al gusto, pues sabremos que está teniendo lugar un proceso microbiano de bacterias lácticas. Mediante un pHímetro, ya lo veremos, cromatografía líquida de ácidos, cromatografía de ácidos en papel, acidez volátil, sobre todo para valorar la eficiencia, análisis enzimático, de azúcares reductores y aislamiento microbiológico. Entonces pongo aquí la primera, el pHímetro. Si os acordáis, os he dicho que durante un proceso de fermentación maloláctica el pH se va a incrementar en 1/10 o 2. El pHímetro no es la mejor herramienta para controlar este proceso. O sea, no estaríamos controlando de manera muy precisa si tenemos la población adecuada, sino cómo está evolucionando. Pero imaginaos que muchas veces en bodegas vosotros no vais a tener toda la equipación que deseáis. Entonces, pues alguna vez quizá lo tengáis si no tenéis microscopios, si no tenéis nada, pues con un pHímetro podéis controlar el incremento del pH hasta el momento que se estabilice. Entonces, en ese momento podéis interpretar que ha terminado. La observación microscópica, que es de bastante utilidad, pues sobre todo si vamos a inocular, sobre todo para detectar la presencia de bacterias lácticas.
podemos efectuar un recuento en una cámara tomas y también permite detectar posibles desviaciones. Entonces aquí simplemente tenéis unos ejemplos donde se observan unas poblaciones de Oenococcus. Acordaros que simplemente los Oenococcus pues son unas pequeñas bacterias redondas de en torno a 1 micrómetro. Y aquí a la derecha pues tenéis una foto donde simplemente lo que hay es restos pues de materia colorante. Entonces pues pongo aquí algo que podéis observar vosotros quizá cuando empecéis a trabajar o si alguna vez inoculáis bacterias lácticas y tenéis la duda de si habéis tenido éxito o no. Entonces os he puesto aquí una pregunta de qué vino ha sido inoculado correctamente. Entonces, Marta, ¿te atreves a responder? Bueno, no os preocupéis. Simplemente, pues esto podría ser observaciones que podríamos tener nosotros después de una inoculación. Entonces, no sé si podéis observar algo. Bueno, os ayudo yo un poco. En estas dos fotos de aquí podemos observar la presencia, no sé si veis esto, pues estos serían unos pequeños cocos o Oenococcus en torno a 1 micrómetro. Entonces aquí pues tendríamos una población y en esta otra foto una población más elevada. Sin embargo, fijaros esta otra foto de aquí. Podemos observar aquí cocos, pero si os dais cuenta también estamos observando levaduras. Las levaduras, simplemente acordaros una observación microscópica, que son en torno a 10 micrómetros de tamaño. Entonces, aquí pues yo tendría mis dudas acerca si la fermentación alcohólica ha terminado. Entonces, en este caso, es posible que las bacterias lácticas pudieran estar también consumiendo lo que es azúcar. Es decir, que no estuviera del todo seco el vino en ese momento. Y aquí, pues si hemos inoculado bacteria láctica, lo único que veo yo es materia colorante, o si no hemos inoculado, pues lo único que veo es que o bien, si hemos inoculado algo, las bacterias no eran viables, o lo hemos hecho mal, o si estamos esperando que aparezca de manera espontánea la fermentación maloláctica, pues tenemos que saber que en ese momento no va a aparecer. Luego, a la hora de detectar desviaciones, pues pongo aquí una posible pregunta. ¿Qué fermentación maloláctica se está desarrollando correctamente? ¿Te atreves a responder, Saúl? Abajo a la izquierda, pues eso sería una fermentación maloláctica con la población en torno a 10 a la 6, 10 a la 7 unidades formadoras de colonia por mililitro. Y el resto que estamos viendo, pues esto sería seguramente que está teniendo lugar al mismo tiempo la fermentación maloláctica y la fermentación alcohólica. Entonces esto sería un picado láctico, la desviación. En este otro pues vemos una población muy elevada también de bacterias lácticas, 10 a la 6, 10 a la 7, pero también veo la presencia de levaduras y sobre todo algo que me preocupa más, que es la presencia de aquí de un pseudomicelio. Entonces seguramente aquí podría haber pues una desviación por levaduras alterantes. Y este otro de aquí abajo, pues vemos también que hay algunas levaduras. Concretamente en este caso, pues es cuidado que la fermentación maloláctica necesitamos que los niveles de sulfuroso sean un poco bajos, entonces es un momento muy delicado. Entonces esto en concreto pues es un ataque por Brettanomyces. Cromatografía HPLC de ácidos, pues esto, la ventaja que tiene es que es rápido, bueno, o relativamente rápido, en 35 minutos podemos tener un perfil de todos los ácidos. Y me permite controlar otros ácidos aparte del ácido málico y el ácido láctico, por lo que es más fácil para mí detectar desviaciones. Desventajas, pues requerimos una equipación cara, es decir, nos hace falta un HPLC, esto no está en todas las bodegas. Entonces aquí tenéis una simulación de cómo se utilizaría esta tecnología si la tuviéramos a nuestra disposición. Simplemente aquí tenéis, bueno, está la pregunta, ¿cuál sería el momento más apropiado para detener la fermentación maloláctica? Entonces aquí, si estamos haciendo un seguimiento del perfil de ácidos durante la fermentación maloláctica, lo único que tenéis que recordar es que a mí lo que me interesa es que se consuma únicamente el málico y se produzca láctico. Acordaros que el resto de ácidos, si se consumen, pues van a ser desviaciones. Entonces yo aquí, en el primer día, si inoculara, o en el cabo de unos días, empezaría a detectar un descenso en el ácido málico, ver aquí el número 2, y un ascenso en el ácido láctico. Entonces seguiría evolucionando, bajando y aumentando el láctico. Aquí prácticamente ya no tendría málico, tendría láctico. Aquí se habría estabilizado, pero fijaros que en el último punto ya me empieza a cambiar lo que es el perfil de ácidos de otro tipo de ácidos. Por ejemplo, si os fijáis el cítrico, pues aquí se empieza a consumir una vez acabado el málico. Entonces, pues mediante el empleo del HPLC, si lo tenemos a nuestra disposición, nos permitiría saber que podemos parar o debemos parar la fermentación maloláctica en este momento, si no queremos tener esos efectos colaterales de aumentos de volátiles
etcétera. Entonces yo en este momento pues realizaría un sulfitado, estaría micróbicamente, pero conservaría, por ejemplo, lo que es el cítrico, una vez consumido todo el málico. Otra técnica, pues bueno, es el análisis enzimático, que este se realiza pues prácticamente ya en casi todas las bodegas. Cada vez estos equipos van siendo más asequibles, pero sin embargo tienen la desventaja del precio de los kits. He puesto aquí ácido láctico y ácido málico, pero también pues permiten realizar pues muchos otros ácidos, pero tendría más coste lo que es el kit. Entonces, ventajas es la precisión, o sea, es muy preciso determinar pues el nivel de málico, de láctico y ver cómo está evolucionando. También está el aislamiento microbiológico, sobre todo muy interesante pues para valorar si hemos tenido éxito en una inoculación o si vamos a realizar una fermentación maloláctica espontánea. Imaginaros que subimos la temperatura del depósito a 18 o 20 grados, pues antes de hacer eso yo puedo mirar si tengo bacterias lácticas viables en mi vino, ¿no? Entonces simplemente estos medios selectivos pues se basan en una serie de factores inhibidores que inhiben microorganismos competidores basándose en las características de estas bacterias lácticas, como son su posible desarrollo en condiciones de anaerobiosis, el empleo de actidiona para inhibir levaduras o piramicina para inhibir otras posibles bacterias competidoras. Y como fuente de carbono, pues algunos de ellos utilizan ácido málico. Es decir, en lugar de poner azúcar, pues se introduce ácido málico y únicamente aquellos microorganismos que son capaces de consumir ácido málico se desarrollan. Ventajas, me permite saber si existen células viables, es decir, si inoculado, pues sé si hay formas viables, y si no inoculado, pues sé si tengo bacterias lácticas o no en el vino. Desventajas, pues dificultad de aplicación en bodegas, pues necesitaría lo que es un laboratorio de microbiología. Y los resultados pues se obtienen en 24 o 48 horas. En función de lo selectivo que sea el medio, pues cada vez vamos necesitando más tiempo. La cromatografía de papel de ácidos pues tiene como ventaja que es rápido y muy económico. Este es de amplio uso. Desventaja es que es semicuantitativo. No es tan preciso como el HPLC o como el análisis enzimático. Esto generalmente pues se utiliza un eluyente. Lo que se hace es se introduce una serie de patrones de concentración conocida de ácido málico y obtenemos pues unas 3 manchas. Una que representará el ácido láctico y el ácido succínico, que es de metabolismo de levaduras. El ácido málico será la segunda mancha y tendremos una mancha grande al principio, que será el ácido tartárico. Entonces esto a nivel industrial, ¿cómo se interpreta? Pues simplemente aquí, pues si tenéis esto de una pequeña pregunta de qué vinos han realizado la fermentación maloláctica y cuál es un mosto. Que esto, por si alguna vez os toca, como a mí, de alguna vez que se producen errores por condiciones de estrés y entonces las analíticas no cuadran, pues esto una pequeña curiosidad. Entonces tenéis aquí un patrón de una concentración conocida de 1 gramo litro, aquí otro de 2 gramos litro y aquí otro de 3 gramos litro. Entonces los que están realizando la fermentación maloláctica pues son aquellos que tienen ya una mancha de ácido láctico. Los que la han acabado ya pues son los que tienen la mancha de ácido láctico muy elevada y la de málico pues bastante reducida. Entonces en este caso estos habrían acabado, estos dos. Este estaría en el proceso de fermentación maloláctica sin acabarlo. Este no lo habría empezado y veis todos ya cuál sería el mosto. El mosto simplemente no tendría ninguna mancha arriba, sino tendría la mancha de ácido succínico que es producido por las levaduras. Esto simplemente por si alguna vez os dan unas analíticas y veis esto, pues que digáis que es imposible que sea un vino, sino que es un mosto. Nada. Y ahora pasamos a la segunda parte de la conferencia, pues que es o que aborda lo que es el género Schizosaccharomyces. Entonces, como introducción de esta segunda parte, tenemos que saber que recientemente la Organización Internacional de la Vid y el Vino ha aprobado la desacidificación por Schizosaccharomyces, es decir, como alternativa al uso de bacterias lácticas, sobre todo pensado para regiones septentrionales de elevados contenidos en ácido málico. Observar que cuando yo os he dado los ejemplos de analíticas o cambios reales a los que nos podemos enfrentar en una bodega, yo os estaba hablando de vinos que tienen en contenidos en torno a 1 o 2 gramos litros de ácido málico. Estos vinos de regiones septentrionales, pues nos estaríamos refiriendo a vinos que podrían tener entre 5 y 7 gramos litro de málico. Es decir, algo mucho más complicado. Entonces que sepamos que hay una situación actual en la que está aprobado el uso de estos microorganismos o de esta levadura. La situación actual tenemos que existe un número muy limitado de cepas comerciales. Es decir, por ejemplo, yo solo conozco una que comercializa pues la empresa Provenol.
Y, por ejemplo, en el Instituto en la colección de cultivos tipo españoles, pues únicamente hay 4 cepas de Schizosaccharomyces, mientras de que la levadura clásica de fermentación que hemos utilizado siempre toda la vida, pues tenemos alrededor de 800 Saccharomyces en la colección de cultivos tipo. Y también pues hay una creencia de que existen determinados efectos negativos de las cepas disponibles, por lo que actualmente el empleo, si se utiliza, pues es en cultivos mixtos y secuenciales con las clásicas levaduras Saccharomyces cerevisiae. Y por último, pues vamos a ver que han aparecido una serie de nuevos usos distintos de la clásica desacidificación málica de Schizosaccharomyces que podrían tener interés enológico, como puede ser la seguridad alimentaria. Ya veremos que reduce el riesgo de que aparezcan algunos compuestos tóxicos como es etilcarbamato o aminas biógenas. Algunas cepas, pues bueno, reducen los contenidos de ácido glucónico. El ácido glucónico pues aparece generalmente debido a ataques de botritis, pues es una forma de incrementar los parámetros de calidad iniciales de un mosto. Crianza sobre lías, pues ya veremos que tienen más polisacáridos y más manoproteínas que los Saccharomyces generalmente. Y estabilización de color, pues ya veremos que da origen a la aparición de compuestos bastante estables de color. Pero acordaros del efecto colateral que tenemos, de efectos negativos, que sobre todo va a ser la elevada producción de ácido acético, al menos para las cepas conocidas. Bien, aquí tenemos pues un poco lo que es la taxonomía, morfología y fisiología clásicas de Schizosaccharomyces. Sobre todo pues me he centrado en la especie Schizosaccharomyces pombe. Esto pues si alguna vez tenéis que reconocerlo al microscopio, pues simplemente poseen unas células cilíndricas alargadas, suelen estar o aislados o en parejas y tienen una longitud de hasta 24 micrómetros. Son levaduras capaces de esporular o generar formas de resistencia, y lo que les caracteriza mucho a nivel de especie o de género es que su reproducción se produce por escisión esquizogonia. Es decir, no es la gemación clásica del resto de levaduras, sino lo que hacen es que generan un septo en el medio de la célula y se divide el microorganismo en 2 células. Son capaces de formar pseudomicelio y las características que les harían posible su empleo en enología, pues es que poseen un poder fermentativo importante de hasta 13-15% en volumen de alcohol y son capaces de metabolizar ácido málico. Esto, pues la taxonomía clásica que hay conocida de estos microorganismos. Luego ya veremos las nuevas aplicaciones enológicas. Aquí tenéis unos ejemplos de cómo se reconocería al microscopio. Pues simplemente empezaríamos a ver lo que es la reproducción por escisión, esquizogonia, es decir, el septo que realiza en la mitad de la célula. Aquí abajo os he puesto una figura donde podéis observar la reproducción vegetativa de estos microorganismos Schizosaccharomyces y la clásica reproducción por gemación de los convencionales Saccharomyces cerevisiae. Entonces aquí podemos observar también lo que os he dicho de que estos son en torno a 24 micrómetros, es decir, 20, y los Saccharomyces pues en torno a 10. Aquí tenéis algunas imágenes de lo que son la esporulación de estos microorganismos. Entonces observamos aquí 4 esporas introducidas aquí en un asca. Pues esto sería un Schizosaccharomyces pombe que esporula en 4 esporas. Si fuera un Octosporus, pues tendríamos 8. Entonces aquí, bueno, tenéis un ejemplo de lo que es la fermentación maloalcohólica, que es una de las características fundamentales de interés enológico o la conocida hasta el momento para estos microorganismos. Entonces tenéis que quedaros con la idea de que ellos convierten el ácido málico, no lo convierten en ácido láctico como las bacterias lácticas, sino que lo transforman en etanol. Es decir, aquí la pérdida de acidez va a ser todavía mayor, porque vamos a perder el ácido málico, pero no vamos a ganar el ácido láctico. Es decir, el ácido málico, que tiene, si podéis observar aquí, 2 grupos ácidos y el etanol no tiene ningún grupo ácido. Todo esto tiene lugar a través de las enzimas malato-descarboxilasa en presencia de magnesio, la cual produce ácido pirúvico. Posteriormente actúa la piruvato descarboxilasa y produce acetaldehído, que por alcohol deshidrogenasa produce etanol. El balance bioquímico pues de esta reacción pues es de por 1 gramo de ácido málico obtenemos 343 miligramos de alcohol etílico, es decir, muy poca cantidad de alcohol, pero se consigue lo que es la reducción del ácido málico. Normalmente esta actividad pues depende a nivel de cepa y en esta especie, Schizosaccharomyces pombe, pues oscila en función de las diferentes cepas entre 75 y 100% la reducción del ácido málico. Señalar que existen otros géneros de levaduras pues que pueden también degradar ácido málico, pero como mucho hasta un 40%.
Entonces aquí pues tenemos unos ejemplos de unos ensayos que hemos hecho en unos trabajos donde hemos empleado las 4 cepas de las colecciones de cultivos tipo de aquí de España. Entonces simplemente son 4 Saccharomyces. Eso, acordaros de que son simplemente 4 Schizosaccharomyces, mientras que hay 800 Saccharomyces. Entonces, o sea, hasta qué punto es representativo todo esto que hablamos de lo que es una especie entera o de un género. Entonces vemos aquí que se utilizó en este ensayo, simplemente se fermentó un vino de 2 gramos litro de málico esterilizado, pues con las 4 cepas conocidas de Schizosaccharomyces y con 2 Saccharomyces normales. Entonces podemos observar que aquí se agrupan aquí abajo la cinética de los 3 Schizosaccharomyces y vemos que todos estos 3 pues llegan prácticamente hasta un contenido 0 en málico, por lo que la desacidificación málica pues habría sido un éxito, por lo menos de este punto. Vemos que alguno de ellos presenta una cinética distinta y que hay un tercer Schizosaccharomyces aquí que simplemente puede degradar el 50%. Lo vemos que los Saccharomyces pues degradan un poquito, pues en torno a un 20-25%, los 2 estudiados, pero ninguno llega al 100% de estas 3 cepas de Schizosaccharomyces. Entonces, pues bien, como dice la Organización Internacional de la Vid y el Vino, pues podrían emplearse estos microorganismos para desacidificar lo que son los vinos, desde el punto de vista málico. Esto es señalar que la cinética fermentativa para un inóculo inicial similar, pues simplemente vemos que los 2 que hay aquí abajo, que son los Saccharomyces, pues estos prácticamente acaban la fermentación en 10 días, 7 días, mientras que los Schizosaccharomyces pues fueron mucho más lentos, requirieron en torno a 15 días. Espera, se me ha olvidado deciros que aquí también la degradación total de ácido málico pues tuvo lugar en torno al 4.º día. Pero fijaros, en el 4.º día todavía todo el azúcar, el contenido inicial era de 220 gramos litro, fijaros el 4.º día todo el azúcar que queda todavía para la mayoría de los esquizos. O sea que los Saccharomyces pues prácticamente han consumido todo. Pues bueno, hasta aquí sería la aplicación clásica de desacidificación que se conocía ya desde varios años atrás y que ha sido aprobada actualmente. Ahora vamos a ver otras nuevas aplicaciones del género Schizosaccharomyces, pues que son quizá lo que le han dado o lo han puesto en el punto de mira este último año y por eso ha sido aprobado en la OIV, que son otras aplicaciones que pueden tener interés enológico. Entonces, simplemente es, por ejemplo, sobre crianza sobre lías, la estructura parietal de esta, bueno, en concreto esta es la especie Schizosaccharomyces pombe, pues podemos ver que es totalmente distinta la pared de la de Saccharomyces. Entonces podemos ver aquí algunos compuestos como quitín o alfa-galactomanosa, que simplemente eso se traduce en una mayor cesión, en una crianza sobre lías, de lo que son manoproteínas y polisacáridos. También su reducido consumo de compuestos nitrogenados. Si observamos en el ensayo que hemos visto antes, pues partiendo de un mosto con 190 miligramos litro de nitrógeno amínico primario, pues al final los Schizosaccharomyces se sitúan aquí y consumen hasta un 60 miligramos litro, mientras que los Saccharomyces parece ser que consumen más. Entonces, pues bueno, esto podría tener alguna aplicación en vinos con bajos niveles de nitrógeno total, para evitar pues paradas fermentativas por escasez de nutrientes. Otra aplicación pues sería la elevada producción de ácido pirúvico, que esto cómo se traduce desde el punto de vista tecnológico del vino. Pues simplemente el ácido pirúvico pues contribuye a la formación de compuestos colorados bastante estables, como puede ser en este caso la vitisina A, contiene o es derivado del ácido pirúvico. Entonces podemos observar aquí abajo, esto representa lo que es el contenido en ácido pirúvico, que llega aquí hasta 0,45 gramos litro, y podemos ver cómo las 2 curvas que hay abajo representan a los Saccharomyces que hemos venido estudiando. Uno de ellos, que es el D, está seleccionado por producir un nivel muy elevado de ácido pirúvico, pero podemos observar cómo todos los Schizosaccharomyces producen unos niveles muy elevados, con bastante diferencia entre ellos también a nivel de cepa. Lo podemos observar, por ejemplo, aquí el individuo 938, pues que produce hasta 20 veces más de ácido pirúvico que un Saccharomyces seleccionado por esta facultad. Entonces vemos que al final, pues esto, bueno, en el ensayo se tradujo que pues la intensidad colorante, pues tuvo mayor intensidad colorante el 938 respecto del resto. Otra aplicación, pues también de bastante interés, sería la posibilidad de reducir los contenidos finales de urea. En la diapositiva pues se representa
Bueno, en primer lugar, señalar que la urea es un compuesto que puede, generalmente, los compuestos que más problemas dan en seguridad alimentaria en los vinos pues son las aminas biógenas y el etilcarbamato, y alguna micotoxina también. Entonces, el etilcarbamato proviene de lo que es la urea y se puede producir en el vino, ya que esta también contiene etanol. Entonces, la urea y el etanol, mediante una reacción química, producen etilcarbamato. Esto depende de muchos factores, pero cuanto más urea tengamos en el vino, con el tiempo, más posibilidades tenemos de que aparezca carbamato de etilo. Entonces, la mayoría del carbamato de etilo proviene de la urea, en torno a 2/3, y, por ejemplo, pues algunos autores han dicho que de 2 miligramos litro de urea, pues en 5 años podríamos evolucionar en determinadas circunstancias a 20 microgramos litro de etilcarbamato. Entonces, simplemente aquí en este cuadro os pongo la serie de levaduras que se les considera que poseen actividad ureasa positiva. Esta actividad ureasa positiva hasta la actualidad pues se ha empleado simplemente para clasificar o poder distinguir unas levaduras de otras. Entonces me parece que son aquí escasamente, no sé si son 23 o 25. Pero entre ellas podemos ver que están las 3 especies del género Schizosaccharomyces. Entonces, Schizosaccharomyces japonicus, Schizosaccharomyces otosporus y Schizosaccharomyces pombe. Entonces aquí tenemos un ensayo en el cual pues realizó una fermentación con un Schizosaccharomyces en cultivo puro, un mixto entre Schizosaccharomyces y Saccharomyces, un secuencial entre Schizosaccharomyces y Saccharomyces y un Saccharomyces en cultivo puro. Entonces podemos ver cómo en todas las fermentaciones en las que hubo presencia de Schizosaccharomyces el nivel de urea es prácticamente 0, mientras que el de Saccharomyces pues tiene aquí un nivel en torno a 2,5 gramos litro, que tampoco es un nivel elevado de urea. Es decir, en ocasiones pues aparece hasta 20 gramos litro, entonces esto prácticamente no sería nada, pero sí que hay una diferencia significativa importante respecto a las fermentaciones en que se han realizado con Schizosaccharomyces. Entonces, desde este punto de vista, pues podríamos estabilizar un vino frente a la producción de etilcarbamato, desde este punto de su producción a partir de la urea. Entonces, ahora hemos visto todo ventajas o aplicaciones que podemos tener con Schizosaccharomyces, pues ahora vamos a ver las limitaciones con las que nos hemos encontrado. Entonces, la principal limitación que nos encontramos fue la elevada producción de ácido acético, es decir, utilizando las cepas de la colección de cultivos tipo. Entonces, podemos observar que durante la cinética fermentativa, pues todas estas curvas de arriba serían los Schizosaccharomyces y las de abajo los Saccharomyces. Entonces, no sé si podéis leer los números, pero aquí alcanzamos niveles de entorno superiores a 0,8 gramos litro o 1 gramo litro puro de Schizosaccharomyces, uno mixto de Schizosaccharomyces y Saccharomyces cerevisiae, en este caso 796, uno secuencial que consistió en inocular primero el Schizosaccharomyces y 48 horas después el Saccharomyces, y por último pues un Saccharomyces nada más en cultivo puro. Señalar que esto se realizó en mosto fresco. Entonces podemos ver cómo la densidad o la evolución de la densidad pues fue correcta. Pone aquí 1100, es decir, todos llegaron a 990 y fueron terminados todos los vinos. Podemos ver cómo el contenido en ácido málico pues disminuyó en todas las fermentaciones en las que aparecía Schizosaccharomyces hasta niveles prácticamente de 0. Sin embargo, fijaros que partíamos de un vino al cual habíamos adicionado málico para simular la problemática de una región septentrional. Entonces teníamos un contenido en torno a 5,5 gramos litro de ácido málico. O sea, aquí que el Saccharomyces consumió un poquito, pero nos dejó un vino de 4,5 gramos litro de ácido málico. Es decir, y un pH, tenemos aquí la evolución de pH en torno a 3,1, lo que sería ahí complicado realizar una fermentación maloláctica. Vemos que durante la fermentación alcohólica, en este caso, pues el ácido acético, contenido en ácido acético, se vio contenido entre 0,3 y 0,4 gramos litro, más o menos 0,35, para todas las fermentaciones. Pero una vez terminado lo que era la fermentación alcohólica, acordaros que la fermentación con Saccharomyces cerevisiae pues se había quedado con 4,5 gramos litro de ácido málico. Entonces, tras realizar la fermentación maloláctica, a ese control, que únicamente había sido fermentado con Saccharomyces, pues se obtuvo un incremento final que os he marcado aquí del ácido acético. Me parece que fueron 0,15 décimas, pero pues ya pasamos lo que era la barrera del 0,5. Entonces, bueno, esto es una representación de lo que fue el análisis sensorial de estos vinos que realizamos. Entonces podemos observar cómo hubo diferencias claramente significativas de acidez, es decir, se han desaparecido
5 gramos litro de málico y el pH se nos ha aumentado hasta casi 3,5 a partir de 3, lógicamente los que más acidez dieron fue la fermentación pura de Saccharomyces después de realizar la fermentación maloláctica, ya que pues el ácido málico fue cambiado por ácido láctico, y el resto de Schizosaccharomyces pues lógicamente se percibió que los vinos poseían menos acidez. Por aquí lo de acidez acética, pues se notó que después de la maloláctica, la cual se tuvo que hacer a un pH de 3,1 y a una temperatura de 20 grados para que pudiera tener lugar, y requirió 21 días, pues se incrementó lo que es la acidez acética o el ácido. Sí, bueno, fue el principal efecto colateral de la fermentación maloláctica del control convencional. Luego pues tenemos aquí un resumen de lo que es el empleo de Schizosaccharomyces que hemos visto ahora, donde tenemos todas las ventajas que hemos visto. Es decir, el vino queda estabilizado tras la fermentación alcohólica, es decir, queda sin málico y quedaría estabilizado igual que si se realiza una fermentación maloláctica. Es decir, no podría esto refermentar lo que es en una botella. Menor consumo de compuestos nitrogenados, acordaros que podría tener utilidad en regiones donde los vinos tengan pocos nutrientes. Reducción de niveles de urea, que podría tener utilidad desde el punto de vista de seguridad alimentaria para evitar la evolución hacia etilcarbamato. La reducción de la posibilidad de formación de aminas biógenas. Las aminas biógenas generalmente se producen durante la fermentación maloláctica, especialmente si no se utilizan cepas seleccionadas. Entonces, en este caso, si se fermentara con Schizosaccharomyces, no habría necesidad de hacer la fermentación maloláctica y el riesgo de que aparecieran aminas biógenas tampoco existiría. La estructura parietal hemos visto que es distinta de la de Saccharomyces y podría ceder pues, más manoproteínas o polisacáridos. Estabilización del color por compuestos derivados del ácido pirúvico, como puede ser la vitisina A, y bueno, eliminación de ácido glucónico por determinadas cepas. Sin embargo, los inconvenientes que tenemos hasta ahora, pues la elevada producción de ácido acético, al menos para las cepas conocidas, pero ya os digo que hasta qué punto son representativas, 4 cepas, escasas cepas disponibles y cinética fermentativa más lenta. Es decir, la cinética fermentativa, si es más lenta, puede tener la ventaja de que tengamos que consumir menos necesidades de frío, pero sin embargo nos va a tener depósitos inmovilizados más días. Entonces, las nuevas tendencias en que estamos trabajando ahora actualmente, pues a algunos alumnos de la escuela, como están aquí Maribel o Mónica o Andrea, pues es que en la selección de algunas cepas de Schizosaccharomyces que puedan tener actitud enológica. Pero el principal inconveniente que tenemos es que quizá debido a su capacidad de reproducción lenta, su incidencia, pues dentro de lo que son, por ejemplo aquí, hay un estudio del Dr. Dick que dice la incidencia de diferentes levaduras en alimentos. Entonces tenemos que el Schizosaccharomyces, la probabilidad es en torno a un 1%, mientras que Saccharomyces o otras levaduras pues llegan a tener una probabilidad, todo este conjunto de levaduras, pues casi de hasta el 10%. Entonces, pues debemos emplear medios selectivos. Hemos estado trabajando en un medio selectivo y al final, pues yo creo que hemos conseguido incrementar esta probabilidad hasta que sea superior al 50% o al 60%. Es decir, esto significaría que de todos los aislamientos, de cada 100 aislamientos que hiciéramos, obtendríamos un individuo Schizosaccharomyces. Entonces, pues quizá por eso es porque en la colección de cultivos tipo solo hay 4, respecto a 800 de Saccharomyces. Entonces, con esto pues hemos seleccionado, parece que al final fueron 123 cepas de Schizosaccharomyces y pues hemos empezado valorando la aptitud enológica desde los factores más importantes, como pueden ser la acidez volátil, el poder fermentativo o el consumo de ácido málico, que es la principal virtud que nos interesa. Entonces podemos ver aquí que de todas las cepas estudiadas de Schizosaccharomyces, pues vemos que la mayoría están ubicadas en valores de ácido acético, pues en torno a 0,8 gramos litro, 0,6, 1, 1,2. Es decir, en realidad nos servirían la mayoría. Pero, por ejemplo, pues aquí aparece un individuo que tiene en torno a 0,3 gramos litro de acidez volátil. Entonces, este individuo sí que podría paliar el principal inconveniente que presentan actualmente las cepas empleadas. Bueno, vamos a ver aquí la correcta actitud fermentativa, es decir, aquí pues prácticamente todos los individuos estudiados pues nos dejan niveles por debajo de 2 gramos litro de azúcares residuales, lo cual significa que su poder fermentativo pues es el adecuado. Y por último aquí el elevado consumo de ácido málico que nos interesa, pues vemos que prácticamente partiendo de un muestro inicial superior a 3 gramos litro, pues nos lo dejan prácticamente en cero, aunque hay aquí alguna levadura
que se nos ha colado, que no ha bajado los gramos litro de málico, que seguramente pues sea algún Schiztosaccharomyces que durante los aislamientos nos hemos equivocado y será otra especie de este pequeño porcentaje que vemos aquí de otras especies que pueden aparecer. Bueno, aquí finaliza la conferencia. Primero, pues agradecer a todos mis compañeros la ayuda que han hecho y especialmente a los alumnos que han trabajado en este trabajo, como pueda ser pues Maribel o Mónica. Y bueno, a mi compañero Fernando, que también ha colaborado mucho, y Felipe, ¿no? Muchas gracias.